Bienvenidos. Estás en el mejor lugar, a la mejor hora. No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios. Esto es la oración de la mañana. Hola, buen día. ¿Cómo está en este hermoso día que hizo nuestro Señor? Un día hermoso que Dios nos ha regalado, donde debemos gozarnos. Alegrémonos porque Dios ha sido bueno regalándonos un nuevo día. Y si Dios ha querido que nosotros pudiésemos despertar en este día, es porque algo Dios quiere hacer todavía en nosotros. Dios todavía no ha terminado con nosotros. Así que animémonos, gocémonos, confiemos en el Señor y esperemos con paciencia lo que Él sin duda hará en nuestra vida. Soy Enrique Monterrosa, desde El Salvador, y esto es la oración de la mañana. Duele, pero duele fallarle a Dios, ¿no? Todos aquellos que hemos tenido un encuentro genuino con Él, no nos sentimos contentos cuando le fallamos a Dios. Al contrario, nos duele el poderle fallar. No conozco a alguien que realmente ame a Dios y que se alegre de haber fallado y que se goce de ese hecho, ¿verdad? Que diga, hoy le fallé a Dios, me siento alegre. No, creo que la mayoría de nosotros, cuando le fallamos a Dios, nos sentimos mal. Sentimos de alguna manera que hemos defraudado a Dios, ¿no? A veces nosotros nos autoexigimos mucho y creemos de que Dios también nos está exigiendo de esa manera. Y cuando nosotros fallamos, muchas veces consideramos que ya no somos merecedores de ser hijos de Dios. Yo conozco a muchas personas que en su momento cometieron errores y que esos errores los llevaron a alejarse de Dios porque consideraron que Dios no los iba a perdonar, o que consideraron de que Dios ya estaba cansado de ellos por los recurrentes errores que cometían. Y así como esa gente que yo le menciono, que conozco, también posiblemente haya muchas personas de que cuando cometen un error deciden rendirse porque creen que no llenan el estándar o que no llenan los requisitos que tienen que llenar aquellos que tienen que buscar del Señor, sin darse cuenta de que todos estamos en un proceso de transformación. Nosotros estamos en un proceso de transformación. Hay muchas cosas en nuestra vida que necesitan mejorar y las cuales Dios está trabajando, y nosotros estamos permitiendo que Dios trabaje también en nosotros. Pero también recordemos que tenemos una naturaleza pecaminosa que todo el tiempo está luchando contra nuestro deseo de agradar a Dios, y nuestra naturaleza pecaminosa anda buscando constantemente el pecado. Y a veces cuando estamos vulnerables, cuando estamos con los ánimos bajos, cuando algo ha sucedido en nuestra vida y nos volvemos vulnerables, es cuando caemos muchas veces en el pecado, es cuando caemos muchas veces en el error, y el enemigo utiliza esos errores esos tropiezos para sacarnos en cara todo lo que no nos había dicho. Miren, el enemigo es bien astuto. Él nos motiva a fallarle a Dios, pero una vez nosotros le hemos fallado a Dios, ahora el enemigo se convierte en un acusador. Ahora ya no lo motiva a pecar, ahora lo acusa y le dice, no, le fallaste a Dios, Dios ya está cansado de ti, otra vez en lo mismo, no tienes solución, tú nunca vas a cambiar, tú nunca vas a hacer lo que Dios quiere que tú seas, así que ríndete mejor. ¿Para qué sigues? ¿Para qué te engañas tú mismo? No te sigas engañando, no engañes a los demás, no sigas defraudando a Dios. Y tanta mentira que el enemigo trata de meter a nuestra mente, que terminamos muchas veces creyéndole, diciendo, sí, es verdad, mejor me debería de retirar. Ya no voy a buscar a Dios porque solo para defraudarlo lo busco. Dios no se merece a alguien como yo. Mire, en la Biblia encontramos personajes que también le fallaron a Dios. Por ejemplo, hay dos de los discípulos, por no mencionar más, hay por lo menos dos de los discípulos que le fallaron a Dios de una manera bastante
difícil, digámoslo de eso, bastante dura, bastante cruel de alguna manera. Y es que recordémonos de que los discípulos del Señor anduvieron con Jesús durante aproximadamente 3 años y medio, escuchando cada día las enseñanzas de Jesús, observando con sus propios ojos lo que Jesús hacía. Y si ellos, a pesar de ser testigos oculares y presenciales ahí de los hechos y de las palabras que Jesús daba cuando estuvo acá en la tierra, aún así se atrevieron a fallarle a Dios, imagínense nosotros. No con esto me refiero a que hay una excusa perfecta, no, porque ahora nosotros tenemos un amplio conocimiento que en aquel momento tal vez ellos no tenían acerca de muchos de los errores que se cometen y que ahora nosotros podemos evitarlos. Pero dos de esos discípulos, me refiero a Judas y me refiero a Pedro. Los dos cometieron errores similares, digámoslo de esa manera, porque al final, pecado es pecado. Nosotros somos los que categorizamos el pecado entre este es un pecado pequeño y aquel es un pecado grande. Pero delante de Dios, pecado es pecado. No hay un pecado pequeño, no mediano, no grande, no más grande, no. Pecado es pecado. Entonces Judas cometió el pecado de entregar a su maestro por unas monedas de plata. Decidió entregarlo, porque a lo mejor Judas estaba defraudado de Jesús, porque Judas creía que Jesús podía ser un revolucionario, alguien que trajera con espada, ¿verdad? Y quisiera liberarlos de la esclavitud que tenían de los romanos, ¿verdad? Sin embargo, Jesús no venía a implantar un reino terrenal, sino que su reino era espiritual, y tal vez a lo mejor eso de alguna manera defraudó a Judas, sumándole también que Judas le gustaba mucho el dinero y aprovechó la oportunidad para entregar a Jesús, tal vez porque se sentía un poco defraudado, y de una vez obtener ganancia de ello. Sin embargo, ya vamos a ver más adelante el final de Judas. Ahora bien, por otra parte vemos a un Pedro que estaba en el círculo íntimo de nuestro Señor Jesucristo. Pedro, aquel que dijo, si todos te dejaren, yo no te voy a dejar, yo estaré contigo, yo daré mi vida por ti. Y Jesús le dijo, Pedro, antes que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Y él dijo, de ninguna manera. ¿Qué ocurrió? Cuando llega Judas y él le da el beso a Jesús, entrega a Jesús a los romanos agarran a Jesús, lo apresan. Viene Pedro, saca su espada y quiso cortarle la cabeza a uno de los soldados romanos, pero no alcanzó a cortarle la cabeza, sí le cortó una oreja. Jesús agarra la oreja del soldado y se la vuelve a poner, un milagro maravilloso. Pero en ese instante Pedro huye. Y ahora cuando llevan a Jesús preso, Pedro va siguiendo de lejos a Jesús. Y en cada lugar donde él se paraba, la gente lo reconocía y le decía, ¿verdad que tú eres uno de ellos? Tú estabas con Jesús. Y Pedro decía, no, de ninguna manera, yo no. Se va a otra fogata, porque era de noche cuando apresaron a Jesús, y le decían, no, es que tú eres uno de los que estuvo con él, porque tu manera de hablar te delata. De ninguna manera. Y dice la Biblia que comenzó a decir palabras que él no solía decir, como para hacerle entender a la gente que él no era de los que estaban con Jesús. La tercera vez vuelve a negar a nuestro Señor Jesús. El gallo canta y Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho. Y dice la Biblia que Pedro lloró amargamente. Por otro lado, vemos a un Judas que después de entregar a Jesús y de ver el martirio que él sufrió, no pudo, tuvo un remordimiento. Mire, y hay una gran diferencia entre tener un arrepentimiento y un remordimiento. Y Judas lo que tuvo fue un remordimiento. Judas fue alguien que creyó que no iba a alcanzar el perdón de Dios. ¿Y qué hizo? Bueno, decidió quitarse la vida. ¿Por qué? Porque consideró que lo que él había hecho era demasiado grave y terminó quitándose la vida. ¿Por qué no esperó a ver lo que Jesús decía? ¿Por qué se rindió tan fácilmente? ¿Por qué pensó que esa era la mejor solución? Por otra parte, Pedro lloró amargamente, y el hecho que llorara amargamente estaba hablando del dolor que sentía de haberle fallado a su maestro. Luego Jesús es crucificado, es sepultado, y dice la Biblia que Pedro junto con los otros discípulos se van a realizar los quehaceres que antes hacían. Pedro se encuentra pescando porque él era un pescador, y en una de esas, por tercera vez, nuestro Señor se aparecía a los discípulos. Entonces Juan, que estaba junto con Pedro, le dice, Pedro, es el maestro. Jesús había resucitado, pero Pedro no había olvidado que él le había quedado mal al maestro.
Pedro se baja de la barca, corre hacia donde Jesús estaba. Jesús ya estaba dispuesto, ya estaba preparando desayuno, ¿verdad? Les estaba preparando comida. Y come junto con los discípulos. Nadie dice nada. Todos están callados. Más Pedro, que le había fallado, que el último encuentro que había tenido con Jesús había sido defraudarlo, ¿verdad? Negándolo 3 veces, no una, no 2, negándolo 3 veces. Y ahí está Pedro, comiendo de la comida que nuestro Señor Jesucristo les había preparado. Nuestro Señor Jesús lo fue a buscar. Lo fue a buscar. Oiga, lo fue a buscar. Fue a donde Él estaba. Y es que cuando nosotros creemos que ya no tenemos solución, cuando nos sentimos defraudados de nosotros mismos, es Jesús quien está constantemente buscándonos, no nosotros muchas veces a Él, porque nos sentimos avergonzados, porque sentimos que le hemos fallado, porque sentimos que no merecemos perdón. Sin embargo, Jesús siempre te busca. ¿Y qué ocurre cuando Jesús busca a Pedro? Mientras están comiendo, todos están callados, nadie quiere decir nada, mucho menos Pedro, no tiene nada que decir. ¿Qué palabra podría decir? Antes era el que hablaba de más, ahora era el más callado. Pero Jesús se acerca a Pedro y tiene una conversación y le dice lo siguiente. Vamos a Juan capítulo 21. Juan capítulo 21, versículo 15. Dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, Jesús, ¿verdad? Apacienta mis corderos. Versículo 16. Volvió a decirle la segunda vez Jesús: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Versículo 17. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Mire qué lindo esto. Cuando nosotros nos queremos rendir, cuando nos sentimos avergonzados de haberle fallado al Señor, Él nos busca. Y no solo nos busca, mantiene una comunicación, una plática con nosotros, y no solo eso, y también nos encomienda tareas. El que Jesús estuviera encomendándole tareas a Pedro se estaba significando que para Jesús Él seguía siendo uno de sus discípulos. Jesús le pregunta a Pedro: ¿me amas? Y Pedro le dice: sí, te amo. Jesús le pregunta por segunda vez: ¿me amas? Y Pedro le dice: sí, te amo. Por tercera vez Jesús le pregunta: ¿me amas? Y Pedro se entristece porque a lo mejor dice: es que no me cree ahora. Porque un día le dije que nunca lo iba a dejar y lo dejé. Porque un día dije de que no lo iba a negar y lo negué, y ahora le estoy diciendo que sí lo amo y posiblemente que no me crea. Y tiene mucha razón en no creerme, ¿no? Él se entristeció. Pero lejos de reclamarle algo a nuestro Señor Jesús, lejos de sacarle en cara lo que Pedro había hecho, Jesús le da una encomienda, le da una tarea, le da una misión, le dice: apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Escucha eso, el compromiso que le está dando. Apacienta mis ovejas. Jesús anda siempre buscándote porque tú le interesas mucho a Él. Quizá en los últimos días tú le fallaste al Señor, te sientes avergonzado, sientes mucho dolor de haberle fallado, ni siquiera tienes cara de presentarte delante de Él porque te dices: ¿qué le puedo decir? ¿Le voy a pedir perdón otra vez por algo que ya le pedí perdón muchísimas veces? Dios ya debe estar cansado de mí, Dios ya se aburrió de mí, Dios ya no me cree quizá cuando le pido perdón. Déjame decirte que siempre que tú le pidas perdón a Dios de todo corazón y con un arrepentimiento genuino, Dios te perdona. Dios no niega su perdón a aquel que con sinceridad se arrepiente. Quizá en los últimos días has estado pensando en renunciar a este camino, porque consideras que has fallado, porque consideras que lo que hiciste merece que ya no seas un hijo de Dios. Sin embargo, hoy Jesús te estaba buscando y hoy quería encontrarte en este momento para decirte que tú sigas siendo importante para Él, que Él te siga amando de la misma manera que siempre te amó, que necesitas nada más acercarte a Él, permitir que Él pueda restaurarte, permitir que Él hable a tu vida, permitir que Él te diga, que Él sea el juez perfecto en tu vida y no tú.
porque nosotros somos muy crueles para juzgarnos. Cuando nos autojuzgamos, nos damos el peor veredicto posible, porque consideramos que Dios actúa como que fuéramos nosotros, y Dios es grande en misericordia, su amor es inagotable y Él te sigue amando. Tú vales la sangre de Cristo, tú vales el sacrificio que Él hizo por ti. No puedes rendirte, no te rindas ahora, que Jesús está buscándote porque quiere encomendarte, quiere darte una tarea, porque Él te llamó para un propósito y no es posible de que tú te rindas ahora. Permite que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Siempre que Dios tiene preparado grandes cosas para las personas, el enemigo trata de evitar que eso ocurra. Y el enemigo ha querido evitar que los planes de Dios para tu vida no se cumplan. No le des gusto al enemigo. No te rindas. No te rindas. No te rindas. No te alejes del Señor. Al contrario, ve delante de Él si has pecado, si le has fallado. Ve delante de Él con un arrepentimiento genuino y pídele perdón. Habla con Él en confianza y pídele perdón. Dile: Señor, perdóname. Te he fallado. Por favor, perdóname, límpiame, renuévame y ayúdame a acercarme cada día más a ti. No me quiero alejar. No se aleje, no se rinda. ¿Qué sería su vida sin el Señor? No se aleje, no se rinda. Dios te sigue amando y está aquí para restaurarte. Quiere restaurar tu vida. Si Judas hubiera esperado a que el Señor resucitara, posiblemente el Señor lo hubiese buscado también. Lo hubiese perdonado seguramente. Y tal vez hoy conociéramos a un Judas restaurado que hubiese hecho mucho servicio, mucha obra para el Señor. Sin embargo, él se rindió. Pedro no. A pesar que aparentemente se había rendido, Jesús lo buscó y lo restauró. ¿Por qué no permites que Jesús te pueda restaurar? ¿Por qué no permites que Jesús cumpla su propósito en tu vida? No te rindas. Dios te ama. Dios te sigue amando. Y Dios tiene grandes propósitos para tu vida. ¿Por qué no oramos en esta hora? Padre amado que estás en los cielos, te doy gracias, Señor, por este tiempo precioso que nos has regalado. Te doy gracias porque tu palabra es tan linda, Señor, que nos enseña tanto. Dios mío, reconocemos que muchas veces te fallamos y también reconocemos que a veces tenemos vergüenza hasta de ir delante de ti y pedirte perdón. Dios mío, ayúdanos a reconocer la necesidad que tenemos de ti. Ayúdanos, Señor, a sincerarnos delante de ti. Ayúdanos, Señor, a que exista en nuestra vida un deseo de restauración. Padre, llévanos delante de ti a que podamos arrepentirnos genuinamente y, lejos de rendirnos, de desistir de este camino, podamos pedirte perdón y comenzar de nuevo. Dios mío, hoy te pido en el nombre de Jesús que bendigas la vida de cada una de aquellas personas que estaba a punto de rendirse, de cada una de aquellas personas que consideraba no ser digno de ser tu hijo o tu hija, de aquellas personas que fallaron y creyeron que tú ya no los ibas a perdonar más. Hoy te pido, Señor, que seas tú abrazando a cada una de esas personas, mostrándole cuánto los amas, lo importante que son para ti y los planes maravillosos que tú tienes para cada uno de ellos. Permite, Señor, que haya un arrepentimiento genuino en nuestra vida y en la vida de todos aquellos que te han fallado, y que al mismo tiempo, a partir de este día, comiencen a ser restaurados completamente en su vida. Tómalos de la mano y no los sueltes. Todos aquellos, Señor, que en este momento están orando y te están pidiendo perdón y quieren renovar sus pactos contigo, Señor, tómalos de la mano. Tómalos de la mano y no los sueltes. Bendíceles, Señor, fortalécelos, levántalos, restáuralos, renuévalos, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. De la misma manera te pido por cada familia acá representada, para que cada petición de cada miembro de la familia sea contestada. Que aquellos que te están pidiendo por provisión, reciban provisión. Lo que te están pidiendo por salud, reciban salud. Lo que te están pidiendo, Señor, sabiduría, reciban sabiduría. Aquellos que te están
están pidiendo justicia, Señor, haz justicia. Aquellos que están pidiéndote por algo especial, Señor, y que tal vez no pueden mencionar en público, pero que tú lo conoces en lo secreto, hoy te pido que les puedas dar una respuesta en público, Señor, y que tu nombre sea honrado y glorificado, mi Dios. Gracias te doy en este momento, Señor, por este tiempo precioso, y todo lo que te hemos pedido, lo hemos pedido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te sigue amando. Él nunca desecha a nadie, sobre todo, nunca desecha un corazón contrito y humillado. Ve delante del Señor. Habla con Él. Él está dispuesto a escucharte y a restaurarte. Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador y esto ha sido la oración de la mañana. Que Dios bendiga tu vida y que Dios bendiga la vida de los tuyos. ¿Fue de bendición para tu vida este video? Entonces, coméntanos tu experiencia, dale me gusta y comparte este video con tus amigos. No te vayas sin suscribirte al canal y activar la campanita para enterarte de cuando subimos nuevos videos. Que Dios derrame muchas bendiciones sobre tu vida y sobre los tuyos. Saludos desde El Salvador.